Damos inicio a este panel, el primero en la jornada de hoy, en el marco del Congreso Interdisciplinario sobre COVID-19 que organiza en la UDELAR, el espacio interdisciplinario, valga la redundancia, y que está haciendo un espacio de encuentro y de convocatoria de experiencias, de personas, de instituciones, de grupos, desde múltiples y diversos lugares, y estamos reviviendo, aprendiendo y también experimentando emociones diversas que esta situación nos ha aparejado. Quería compartir la alegría de coordinar este panel. Les voy a presentar a nuestras panelistas y al equipo autor de este trabajo. El panel está denominado La locura de la pandemia, estrategias de respuesta en el entrecruce locura-pobreza, y está coordinado por la profesora adjunta Cecilia Baroni del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, integrado también el equipo por Josefina Ongay, que nos acompaña acá. Josefina es estudiante avanzada de psicología e integrante del equipo de trayectorias y de Vilar de Voz. Y bueno, me faltó decir del mismo modo también Cecilia. Mariana Márquez es filósofa, integrante del equipo Trayectorias y de Vilar de Voz. Andrea De Leo, que también nos acompaña, es psicóloga, integrante del equipo Trayectorias y de Vilar de Voz. Y Joaquín Amoreno, también psicólogo e integrante del equipo, de ambos equipos. Entonces, la experiencia de Vilar de Voz tal vez es conocida por muchos de quienes están participando o participarán de este congreso en su forma asincrónica, pero tal vez no es conocida por muchos otros, y es una oportunidad para conocer la experiencia, pero sobre todo esto nos va a permitir reflexionar en una dimensión que se ha hablado muchísimo, que es la salud mental, y que si algo nos ha mostrado la pandemia es de qué forma la salud mental es una necesidad de todas las personas y puede ser un problema de todas las personas, que no hay un límite que nos separe a sanos y locos, ¿no? Que todas podemos ser personas sanas y tener mucho de locura, que eso está ahí. Así que bueno, les dejo la palabra a Cecilia en la coordinación, y yo quedo dispuesta para recoger las preguntas que ustedes vayan volcando en el chat. Tenemos una hasta las 10 máximo, y vamos a tomar la primera parte para la presentación y luego abrimos el intercambio. Preguntas o comentarios, les pedimos por favor mandar al chat y mantener los micrófonos cerrados a quienes nos estén hablando para mejorar el audio. Bueno, buen día, muchas gracias, Jacqueline, un gusto estarnos encontrando acá. Y como vos también decías ahora, yo creo que uno de los aprendizajes de la pandemia, sobre todo a partir de algunas medidas como el aislamiento, el encierro, la distancia, también nos han demostrado que es posible llegar a algunos estados psicológicos, por lo menos, que a veces no podemos dominar y que se parecen mucho a la locura, ¿no? Y me parece que una de las cosas que nos enseñó también esta experiencia es que la locura la mirada de la locura nos puede enseñar también a cuestionar algunas cosas que a veces se nos presentan bueno, como de naturales, o que hay que obedecer, o que no hay que cuestionar, ¿no? Así como nuestra casa de estudios, que me parece que también una de las cosas tiene que ver con esto de poder alimentar el espíritu crítico, y a veces cuando estamos en las circunstancias somos protagonistas, como nos pasó en la pandemia, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, así que hoy les vamos a presentar, ahí estamos con Josefina y Andrea, los otros compañeros no pudieron venir,
pero en principio hicimos un trabajo de sistematización a partir de un proyecto que estábamos ejecutando cuando empezó la pandemia y que dio lugar a un artículo que se llama Extensionando con Locura 2, en realidad, que está publicado, y que a partir de ahí tomamos lo que pudimos sistematizar ahí para bueno, compartir hoy con ustedes. Así que bueno, Josefina y Andrea van a compartir y vamos a arrancar, y bueno, esperemos que los que nos están acompañando, bueno, puedan después participar, bueno, hacer algunos intercambios, que también es lo lindo de estos encuentros. Y bueno, agradecer muchísimo también a los organizadores y a este encuentro que me parece que nos hacía mucha falta en la universidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Josefina, ahí está por ahí. Acá, bueno, buen día. Voy a compartir la presentación. Ahí se Bien. ve. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, el trabajo a esta presentación la titulamos La locura de la pandemia porque, bueno, lo que fue la pandemia y lo increíble de todo este tiempo que antes de arrancar hablábamos con Jacqueline, ¿no? De cómo parece que pasó tanto tiempo desde el 2020 y cambiaron tanto las cosas, ¿no? Y a partir de eso, bueno, las estrategias de respuesta en el entrecruce de locura-pobreza para Vilar de Vos. Bueno, tomamos una de las frases que aparecen en el artículo que mencionaba Ceci, ¿no? De una de las preguntas de las tantas que nos hicimos y de las preocupaciones, ¿no? Entonces dice, nos preocupan las personas usuarias del sistema de refugios MIDES, nos preguntamos cómo pueden hacer para su cuidado y el cuidado de los demás, o las medidas son solo para los que tienen casa, ¿no? Porque una de las cosas que se hablaba era de, bueno, el quédate en casa famoso, buenísimo, sirve para estas personas que sí tienen un techo donde vivir, pero ¿qué pasa con esas personas que no? Bien, ¿qué es Vilar de Vos? Vilar de Vos es un colectivo loque, es activista por los derechos humanos y la salud mental, también es una radio comunitaria, un boletín digital, una suma de emprendimientos sociolaborales, un dispositivo alternativo en salud mental, y es un espacio que recibe la universidad y también lo que los participantes van construyendo y pensando. Desde el 2000 bueno, recibe y es escenario de diversas propuestas y proyectos de la Universidad de la República a través de prácticas de extensión, prácticas preprofesionales de psicología, investigación, extensión. Funciona desde 1997, así que este año estamos cumpliendo 25 años. Y está conformado por personas con diversos padecimientos de lo psiquiátrico, profesionales de distintas áreas, docentes y estudiantes universitarios. Su medio de trabajo es la autogestión colectiva y está basado en la participación y la horizontalidad como modelo de trabajo. Y bueno, está el entrecruce de los campos dentro del colectivo se entrecruza la salud mental, los derechos humanos y la comunicación participativa como elementos principales. Y bueno, y además es un dispositivo alternativo en salud mental y una radio comunitaria. Exactamente, bueno, todo eso es Vilar de Vos. Y un poco al inicio, ¿no?, de la pandemia, al arrancar el año, íbamos a continuar, no se continuaba con esa metodología de trabajo. Y al momento de comenzar la pandemia, se estaba iniciando la práctica preprofesional de la radio para estudiantes de psicología, y al mismo tiempo se estaba ejecutando un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología titulado Una trayectoria hacia la creación de dispositivos sustitutivos al manicomio, habitacionales y sociolaborales,
desde una perspectiva integral y de derechos humanos en salud mental. En 2020 estaba a la mitad de la ejecución de ese proyecto, en donde se estaba desarrollando un curso y bueno, también la parte más en territorio de trabajo de ese curso también. Bueno, y también ya en la ejecución de Vilar de Vos, habían diferentes espacios, ¿no? Que todos se realizaban dentro del Hospital Vilar de Vos, y eran espacios que se realizaban a lo largo de la semana, como el taller central, taller de emprendimientos socioproductivos, taller de producción y la salida al aire. Entonces todos esos espacios se desarrollaban, como ya dije, en el hospital, de forma cotidiana a lo largo del año, y eso era como un poco lo que venía sucediendo antes de la pandemia. Y bueno, y luego pasa, ¿no?, esto que dio un poco la vuelta al mundo en marzo, el inicio de la pandemia, y bueno, ¿y qué sucede? Sobre todo con estos centros no manicomiales, asilares, que son caracterizados, ¿no?, en general por tener prácticas de encierro y de vulneración de derechos humanos. Alrededor del mundo, ¿no?, vino todos estos protocolos de cuidado y sanitarios, que era, bueno, aislarse, ¿no?, el distanciamiento social, quedarse en casa, y eso repercutió también y llegó obviamente a las instituciones como el Hospital Vilar de Vos y demás instituciones de salud. La diferencia es que en el hospital y en estas instituciones se tomaron protocolos sumamente estrictos en estos centros, que también como tomando el término de Goffman, se conocen también como instituciones totales, ¿no? Y esto llevó a que las personas que estaban dentro de estos centros vivieran algo que denominamos como doble encierro, ¿no? Que ya bien estaban en una situación de encierro, ahora con la pandemia esto se agudizó muchísimo más, y esto implicó un mínimo contacto, mínimo o nulo contacto en realidad, con la comunidad o con el afuera. Algunos de esos protocolos sumamente estrictos, por ejemplo, implicaron la suspensión de visitas, personas no podían ingresar al hospital, no podían verlo, ¿no? También suspensión de actividades grupales, por esto de los protocolos, ¿no? No poder juntarse en espacios, y suspensión de actividades con personas externas a estos centros, ¿no? Esto se dio en el Hospital Vilar de Vos, también en las casas de salud, y bueno, y fue desde el inicio de la pandemia, pero también se ha seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Es más, varios compañeros que están en casas de salud, recién este año, o bien a finales del año pasado, lograron salir. Es decir, que todo llega siempre un poco tarde a este tipo de instituciones, ¿no? Bueno, para finales de abril del 2020, a pesar de todas estas medidas de suspensión de actividades y de más encierro dentro de los encierros, se da un poco de contagio en el Hospital Vilar de Vos. Bueno, esto supuso un estado de cuarentena y un cierre de la emergencia, ¿no? Y el ingreso de nuevos pacientes y un cierre total hacia la comunidad, ¿no? Estas actividades con externos, o sea, la apertura hacia el exterior. Entonces se dio la ampliación de la atención de salud mental en hospitales como el Maciel y el Pasteur, y a su vez todo el proceso que se venía haciendo de instrumentación de la ley 19.529, que es la nueva ley de salud mental, bueno, sucede que se produce un congelamiento en la planificación e instrumentación, bueno, dadas las circunstancias, en esto de que todo frenó, todo se congeló, bueno, todos estos avances también. Sí, y creo que ahí, para agregar, es como muy impactante también este foco de contagio que se dio en el hospital, y cómo demuestra que en realidad esos mecanismos, esas formas de trabajo no son las mejores, ¿no? Tenés una cantidad de personas dentro de una institución, y ese foco de contagio vio cómo, bueno, cómo la pandemia o el COVID era más fácil transitable por ahí, o como el hacinamiento que se veía en este centro y en otros, y esa necesidad también de poder salir y llevar la atención de salud mental hacia afuera, ¿no? Que no tiene que estar solo en un lugar, sino salir. Y ahí como que se dio esa
esos dos puntos, ¿no? Por un lado veíamos, bueno, se logró que se abrieran atención en otros hospitales de salud general, como debería de ser y como dice la ley, y por otro lado, bueno, se congela y no hay como trabajo o pautas para poder seguir instrumentalizando esta ley. Entonces se vieron como dos cosas, una que da como una luz que dice, bueno, se puede, se va un poquito por ahí, y por el otro lado, como un poco también esta pausa y esto de lo urgente no da espacio para lo importante, ¿no? Entonces como que lo urgente pasa a ser la pandemia y las respuestas ante eso y las otras cosas que también son importantes y se necesitan se han venido dejando como un poco ahí de lado, y recién este año, y por suerte, se inició a activar, ¿no?, esa instrumentalización, a pesar de que no hay todavía una fecha o un cronograma definitivo de cierre, ¿no? Para el Hospital del Vilar de Bo, que se tenía agendado, ¿no?, para cerrarlo en el 2025. Sí. Bueno, ahí el contraste, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntábamos era, o que problematizábamos, era la cuestión del tiempo, y el tiempo en el encierro, ¿no? Entonces tomamos esta frase de Moffat, de Alfredo Moffat, que dice, el tiempo está como detenido, se tiene la sensación de un enorme y vacío presente. Así es como él describe el paso del tiempo en el manicomio. Entonces pensábamos, ¿no? Bueno, esta coyuntura es nueva para nosotros, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que viven el encierro permanente, más allá de este encierro nuevo? Exactamente. Bueno, la emergencia sanitaria se decreta el viernes 13, sí, el viernes 13 de marzo de 2020, y Vilar de Boz tiene la última salida al aire con fonoplatea abierta el 14 de marzo. Sí, que ahí, perdón que... No, pero ahí porque me gusta mucho el contar, por lo menos esto de que rápidamente Vilar de Boz siempre es como que se está adecuando en esto de usar, bueno, ser un medio de comunicación, ¿no? Y usar las tecnologías, pero enseguida que aparecieron los tapabocas, alguien nos mandó el logo de la radio dibujado con un tapabocas, ¿no? Y que bueno, que fue como lo empezamos a usar también como símbolo de, bueno, seguir al aire, pero con las medidas que más o menos estábamos todos usando, más o menos no, en realidad creo que el tapabocas fue una de las que más usamos todos. Y también contarles que veíamos en las fotos anteriores que la fonoplatea abierta es uno de los dispositivos de Vilar de Boz para poder abrir las puertas del hospital al barrio, ¿no? Y también a las personas que están internadas o que ya no, pero que puedan entrar y salir, ¿no? Y que ese ha sido un trabajo muy, muy fuerte desde que se fundó, que ha logrado, en otros trabajos lo hemos hecho, que ha logrado darle otra dinámica al Vilar de Bo, porque además funciona los días sábados, donde en general en este tipo de instituciones no funciona nada. Entonces, cortar con la salida al aire, con la fonoplatea abierta, que en general los sábados, bueno, ahí veíamos, pero podrían llegar a juntarse hasta 50, 70 personas en los patios del hospital semanalmente. Bueno, fue una de las cosas que más creo que nos dolió a todo el colectivo, ¿no? En esto de que nada hasta este momento, con lo que implicaba este dispositivo para el hospital, en cuanto a, bueno, un montón de movimientos que no estaba acostumbrado, hasta ahora había logrado como no hacerse, ¿no? Y sin embargo, la fuerza de estas medidas, bueno, el impacto más grande para este colectivo fue en el cierre de la fonoplatea, que obviamente al lado del impacto de lo que implicó para las personas internadas, en esto que hablaban las compañeras, ¿no? De este doble encierro que empezamos a conceptualizar, o a pensar también en relación a quienes integramos este equipo, en este caso nombrar a Mariana y a Joaquín, pero que también en esta presencia de la filosofía, ¿no? Que nos permite volver a algunas preguntas profundas y pensar, bueno, que de todo esto, de verdad, de la fuerza de todas estas medidas, bueno, cómo impactan no solamente en la vida institucional, sino también en este caso en un proyecto que implica y apuesta a lo grupal y lo comunitario, ¿no?
Bueno, y con eso algunas de las primeras sanciones que tuvimos como colectivo Vilar de Voz ante Quédate en casa. No, bueno, ante esto que pasó ante la pandemia, lo primero que se hizo fue, o la primera necesidad que se vio es poder saber las situaciones, ¿no?, de las personas que integraban el colectivo Vilar de Voz y en qué situaciones se encontraban también. Por eso se realizó un mapeo de los participantes, que en ese momento estaba integrado por 35 personas, y bueno, el mapeo se especializó en algunos puntos, ¿no?, donde más impactaba la pandemia, que era la vivienda, la accesibilidad y la conectividad. Bueno, desde la vivienda se encontró que 16 personas se encontraban en situación de calle o en situación de refugio. 10 se encontraban institucionalizadas, ya sea en el Vilar de Voz o en casas de salud u otras instituciones de este tipo, y 9 se encontraban en sus casas o en pensiones. Y respecto a la accesibilidad y a la conectividad, nos dimos cuenta que existía algún tipo de conectividad, ¿no? Y esto que ahora en este mundo tecnológico creo que es algo que impactó mucho también, ¿no?, en esto de también las diferencias y estas brechas que se encuentran desde lo digital también, porque como que se pasó, ¿no?, algo que la conectividad o el poder tener un celular o tener acceso a internet se vuelve como algo que era algo importante, ahora se vuelve algo casi fundamental, ¿no?, para poder estar conectados en un momento en donde la presencialidad y lo físico no podía ser lo primordial. ¿Cómo? Y bueno, y ahí se encontró que 16 personas contaban con un celular propio y lograban acceder a internet o vía wifi o datos. 5 personas estaban sin celular, pero tenía algún teléfono de referencia donde los podíamos contactar, y 10 personas se encontraban sin celular y sin teléfono de referencia, y 2 tenían acceso directamente a redes sociales, ¿no? Y ante esto, el equipo se encontró con la necesidad de generar nuevas respuestas a las viejas necesidades del colectivo, dentro de esta nueva realidad sociosanitaria. Bien, y acá tenemos un video bueno, la frase que está en un video que se llama Cuarentena sin casa, que capaz que podemos pasarlo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien. Es una frase de Willy, que es uno de los participantes de la radio, que bueno, al momento de la pandemia se encontraba en situación de calle y claro, él cuenta de cómo es vivir de esta manera cuando está todo cerrado y cuando no hay nadie en la calle, ¿no? Entonces dice, es raro porque estoy pasando bien, pero no como quisiera. La biblioteca está cerrada, la Biblioteca Nacional, hasta las iglesias, y me siento un poco perdido porque mientras no estoy en el refugio voy y vengo. Ahora ni siquiera hay comida en las volquetas. Yo a veces consigo para comer en las volquetas o en los tachos una botella de Coca-Cola o algo que la gente pasa y tira, pero como la gente está en su casa, no sale. Entonces capaz que dejo de compartir la presentación y puedo pasar un pedacito. Nosotros tenemos que tener también. Porque nosotros somos tan ciudadanos como ellos. Yo necesito estar en el refugio. Tengo 24 años, necesito un cambio de vida. Nada más quiero salir a la calle y tratar de volver a ser lo que era antes, una persona normal, con rutina, trabajo. Para la gente normal es fácil quedarse en la casa. ¿Ah? Es fácil ir a comprar alcohol y gel, guantes, tapabocas. Pero para nosotros, estamos en la calle, es algo imposible. Un tapabocas, averiguar el precio, vale 95 pesos en una farmacia. En los hospitales eso no queda más. A veces se me dificulta. Yo en vez de comprar un tapabocas, prefiero comprarme un pan y fiambre, o un litro de leche. Nos mandan a la calle. 9 menos cuarto hasta las 9 menos 5 a la calle. Después entras a las 6 de la tarde. Llueva, truene, haya cuarentena, no haya cuarentena, todo el mundo para la calle. Los nocturnos.
Bueno, es raro, porque estoy pasando bien, pero no como quisiera, ¿no? Horrible, horrible. Me he sentido muy deprimida, muy triste, porque no hay nada. No estoy en refugio, voy a ver el lunes, de repente, ¿viste? Porque se va a venir el invierno y no quiero pasar, ¿viste? El invierno porque estoy muy aquejado, me estoy tratando de vía respiratoria, del pulmón izquierdo especialmente, y del corazón, entre otras cosas. O sea, ¿vos sos población de riesgo? Sí, soy población de riesgo, entonces me mantengo aislado. Por eso, viste, el tema del refugio para mí es un tema delicado, porque tengo que pensarlo muy bien. Por un lado el refugio me da ciertas garantías de mejorar una cantidad de cosas, y en otras, en este momento particular, tengo como cierto miedo por la acumulación de gente. Esto del COVID-19 se cortó también lo que es la radio, Vilar de Voz. Ya no estamos en la radio, ya no está saliendo la radio. Y siento que la ciudad es una ciudad zombie, porque en el día no anda nadie, y los pocos que andamos somos los que estamos en los refugios nocturnos. A Urbano ya no puedo ir porque Urbano está cerrado. Y si no ando por acá, o voy a comer y ando por acá con ellos y... La biblioteca está cerrada, la Biblioteca Nacional. Hasta las iglesias, que me gusta ir a las iglesias, estar en paz, están cerradas, las iglesias católicas. Y me siento un poco perdido, porque mientras que no estoy en el refugio, voy y vengo. Pero en ese ir y venir, el otro día me encontré con mi amigo Guillermo, y fue un oasis en el desierto. Sí, el que estaba con el peruano, ¿te acordás? Sí. Y bueno, y fue una charla que tuvimos y me sentí recontra lleno después de estar, peruano, no saber ni lo que hacer, de andar de aquí para allá y no tener nada de lectura. Bueno, antes de ayer me prestaron un libro en el refugio y eso me salvó. Hasta el miércoles, o hasta el jueves, mejor dicho hasta el jueves, contábamos con el tema del baño de Tres Cruces, que ahí se podía entrar, entrás al baño y salís. Si no, está la terminal de Río Branco, que también podías entrar y salir, pero ya ahora ya no se puede ir. Y si no, bueno, estos días atrás, ayer y hoy, bueno, aguantate y a las 6 de la tarde a poder entrar. No hay baño. No hay baño, no hay dónde higienizarte las manos, no hay dónde comer, no hay dónde tomar agua, no hay nada. No hay nada, esto es una psicosis. No tengo lugar donde lavarme las manos, no hay baños para donde ir tampoco, están todos los baños cerrados. Por ejemplo, hoy fuimos... Bueno, corto por acá, que así seguimos con la presentación, pero lo pueden ver, se llama Cuarentena sin Casa, está en YouTube. Y bueno, seguimos. Y bueno, y ahí es una de estas cosas, ¿no? Que como equipo también nos enfrentamos al momento de la pandemia y decir esto de, por ejemplo, el quédate en casa, ¿no? El quédate en casa, que para muchas personas era como un resguardo, estar en un lugar, evitar el contagio, pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen casa? Y aparte en el video que se veían un montón de otras cosas que se necesitaban pensar, como el acceso, ¿no? El acceso, la conectividad, mencionaban ahí el acceso a baños, como cosas fundamentales de derecho que no se estaban pensando y no se estaban dando respuesta también. El acceso a la biblioteca, a los servicios, y bueno, también muy impactante, ¿no? Esto de la frase de también la comida, cómo encontrar si no hay nadie en la ciudad, qué pasa. Y bueno, y desde eso, desde el equipo y desde el mapeo que vimos de los participantes de Vilar de Voz, se generaron algunas respuestas, ¿no? Algunas fueron como la salidas al aire en contexto de emergencia sanitaria, también el rediseño de objetivos y tareas del equipo, que se tuvo que pensar, y también la activación de redes para concretar espacios de encuentro.
Bien, las salidas al aire en emergencia sanitaria, obviamente el predio del hospital estaba cerrado, entonces lo que se acordó con los participantes fue, bueno, la necesidad de mantener la salida al aire y la participación de alguna manera en el colectivo. Entonces, lo que se hizo fue mantener salidas al aire y la publicación del boletín digital, que ambos salen semanalmente, a partir de salidas grabadas, y obviamente, o sea, el boletín digital salía por internet, ¿no? A través de la página de la radio. Para la salida al aire, que era en formato de grabación, se crearon grupos de mensajería con los participantes que sí tenían celulares, entonces se producía cada uno mandando audios y bueno, saludando, entrevistando gente a la que podía, como con todo tipo de estas cuestiones bueno, para producir al final y generar algo conjunto para sacar todos los sábados, ¿no? Además se realizaron campañas comunicacionales y consignas para la audiencia, ¿no? Esta fonoplatea que ahora ya no está, pudo participar de otra manera, entonces se mandaban saludos grabados, lecturas de poemas, frases, canciones, para mantener esta idea, ¿no?, de participación comunicativa, y de alguna manera seguir promoviendo esto que desde el colectivo hacemos. Y ahí también eso, como una de las decisiones, ¿no?, que se tomó, de que la salida al aire no se podía dejar de transmitir. Porque era necesario, ¿no?, continuar llevando la voz de las personas que participaban de la radio, de distintas poblaciones, a esos como medio de comunicación, ¿no?, esos tipos de que usualmente no salen, ¿no?, en los medios hegemónicos no salen, entonces como radio también y como colectivo de salud mental, como consideramos necesario poder continuar transmitiendo eso por ahí. Bueno, otras cosas que se necesitaron fue el rediseño de los objetivos y las tareas del equipo, ¿no? El equipo de Vilar de Voz es un equipo transdisciplinario, tenemos diferentes disciplinas como la psicología, la comunicación, la filosofía y también saberes locas y locos, ¿no? Además de eso, también se continuó con ese acompañamiento vía telefónico, bueno, con grupos de WhatsApp, fue una de las estrategias, pero también, bueno, a través de llamadas con las personas que tenían acceso a celular o con esas personas que tenían esos números de referencia. Así que se sostuvieron grupos de mensajería y concreción de consignas para la radio, para el boletín. Bueno, también esto de no poder ingresar al hospital llevó, entre otras cosas, ¿no?, también a buscar un espacio propio, o aceleró un poco eso, y ante eso el proyecto Trayectorias presentó una solicitud de una casa o un local al programa de fincas abandonadas de la Intendencia de Montevideo. Y ese proyecto, ese programa fue aprobado a finales del 2020, y dio como resultado un local, nuestro nuevo local que tenemos en Ciudad Vieja. Y bueno, al día de hoy no hemos podido volver al Hospital Vilar de Voz, y entonces contar con este local nos permite contar con un espacio de trabajo y poder continuar realizando la experiencia esta de autogestión del colectivo. Y por otra parte también, ante las necesidades, se realizaron diversas campañas de donaciones, de termos, mate, yerba, tabaco y demás como cosas. Ay, no sé si se ve ahí, pero bueno, una de las cosas que fue importante también fue la activación de redes amigas y el establecer otras conexiones, otras redes con distintas organizaciones sociales y colectivos para tener un espacio, más allá de la transmisión grabada que salía todos los sábados, ¿no?, como el lugar, la necesidad de un lugar donde estar. Entonces acá tenemos como la trayectoria de activación. Entonces a partir de abril a julio, estuvimos en Cooperativa Hincapié, después de agosto a septiembre en Radio Pedal. En septiembre y de septiembre a diciembre hubo un periodo donde
la cosa mejoró, y se volvió al Hospital Vilar de Bo, pero nuevamente contra diciembre, se volvió a cerrar, y arrancamos en la Facultad de Psicología de la UDELAR. Y actualmente, desde enero del 2022, estamos en el local de Ciudad Vieja. Sí, ahí capaz que es importante contarles que claro, que de este mapeo que hacíamos, que fue el mismo 14 de marzo, a partir de que no íbamos a poder entrar al Vilar de Bo, enseguida se activó esto de poder juntarse, sobre todo para aquellos, como en el caso de Willy, que lo veíamos en el video, no tenían ni celular, ni lugar, ni nada, entonces, cómo no perder la conectividad real, decían ellos, en esto de poder acompañar o resolver. Entonces, en esos días donde estuvimos, todos quedamos en casa, menos obviamente las personas que no tenían casa, o las personas en encierro con esta situación de doble encierro, fuimos gestionando, y me parece ahí re lindo también contarlo, porque capaz que hay muchas organizaciones que les pasó, que entraron a ver cómo se podía activar y salir como de ese momento casi de shock, ¿no? Que vivimos globalmente. Y en el caso de la cooperativa Hincapié, por ejemplo, fueron ellos mismos los que llamaron para ofrecer, porque se empezó a dar también esa paradoja de lugares vacíos y gente en calle, ¿no? Que fue también lo que nos pasó al inicio del 2021, cuando vuelve otro foco y la Facultad de Psicología, por ejemplo, estaba totalmente vacía, y decíamos, bueno, nada, que no sea un año como el año pasado, donde sea casi un colectivo nómade, sino poder como garantizar cierta estabilidad en un espacio, un tiempo, ¿no? De trabajo y también de seguimiento y acompañamiento de los procesos que desde Vilar de Bo se hacen con las personas para mejorar sus condiciones de vida y también sus condiciones, obviamente, de cómo se lleva también esto, ¿no? Entonces, un poquito de lo que les compartíamos ahí también, esto cuando dice Radio Vilar de Bo son de los boletines seguíamos escribiendo, seguíamos dando cuenta, entonces esto de poder tener redes, unirse solidariamente, inclusive, bueno, empezó una olla que creo que nos olvidamos de poner ahí, ¿no? Una olla tanto en Radio Pedal como después con el propio Centro de Estudiantes de Psicología. Entonces, ahí me parece que también, por lo menos para nosotros, después ahí empezó a ser más agitada la pandemia, y más allá de los protocolos y los grupos chicos y un montón de cosas, era un poco difícil controlar la locura de esto que decía Willy, ¿no? La emoción y los oasis de encontrarse y de verse, y bueno, de irle perdiendo miedo a todos esos discursos, ¿no? De contagio y que obviamente sabemos que hay gente que también la pasó muy mal y hubieron muchas muertes, pero que el sentimiento y la internalización esa de miedo también había que poder empezar a vencerla, ¿no? Sí, también la necesidad de la comunicación alternativa en todo esto, porque bueno, como dice ahí, no hubiera sido posible sobrellevar como todo este proceso. Nosotros como medio de comunicación alternativo, fue muy importante darle la voz a personas que no tenían la posibilidad de manifestar el malestar y la necesidad de vínculos durante este momento tan complicado de pandemia, que después se supo abrir, pero en su momento fue muy difícil, y poder contar más allá de los medios hegemónicos qué estaba pasando de otras maneras, porque la visibilidad en relación a la locura y el encierro, este doble encierro, parecía que no se estaba hablando mucho de los casos, de mantener como el tapaboca, los cuidados, pero qué pasaba con los cuidados en este doble encierro y en estas personas que no estaban pudiendo acceder como a cosas básicas como la vinculación, las redes.
Sí, inclusive está buenísimo esto que traes porque ya estamos ahí medio redondeando, no se preocupen, pero una de las medidas en nuestro país y que es bien cultural tenía que ver hasta con no compartir el mate, ¿no? Y desde el colectivo que estaba afuera, una de las cosas que se generó, que capaz que queda desapercibida, fue una campaña de termos y mates, ¿no? O sea, cosas para el encierro y sobrellevar el encierro, que las propias personas que han pasado por eso, ¿no? Se preguntaban, che, pará, pero si cada uno tiene su termo y su mate y no se puede compartir, ¿qué hacen las personas que en sala, ¿no? A veces no tenés tu mate y no hay otra en ese encierro quieto que decíamos FAT, ¿no? En ese momento de ocio, que si uno no comparte algo parecería que no está teniendo. Entonces, también esta importancia, capaz que podemos pasar ahí la diapositiva de esto que decía José, ¿no? De poder, bueno, construir desde y con las personas las medidas y las estrategias que se iban teniendo, y bueno, y en este caso también esa decisión del colectivo de que el Vilar de Vos pudiera seguir al aire tenía que ver con esto de también contemplar de otra manera y hacer llegar otra realidad, que los medios de comunicación masivos por lo menos no estaban poniendo el foco, y sí reproduciendo como este miedo más a la vida biológica, dicen algunos autores, y no capaz que a la vida también con todos estos aspectos que hacen a lo social, lo comunitario, y no solamente, obviamente que la vida biológica es más importante, y ya vemos que cuidar la vida biológica también nos lleva a veces a estos extremos, y bueno, y en otros países capaz que a otras, ¿no? Y en la otra, en fin, claro, una de las cosas que nos parecía importante también, porque este es un proyecto de trayectorias que se ejecutó y que tiene que ver con poder integrar extensión con investigación, y una de las cosas, y bueno, y obviamente enseñanza, que ahí es cuando se suma José, nuestra única pasante de pandemia, ¿no? Decíamos, porque claro, también con la pandemia hay cosas que empezaron a cambiar de prioridad en esto de quién podía hacer una práctica y quién no, quién se animaba, etc. Entonces, una de las cosas que para nosotros vimos es que esto de la extensión universitaria también implicó para nosotros extender la mirada de esta subjetividad manicomial, ¿no? En este sentido de poder también advertir las vulneraciones que puede tener esto del encierro, ¿verdad? Del aislamiento, del distanciamiento, y qué vestigios, decíamos nosotros, de sujeto deja el manicomio, ¿no? En esto que muchos también nos estamos dando cuenta, que capaz que con la pandemia había mini manicomios, ¿no? En estos apartamentos a veces simbólicos, pero que que es el riesgo también a veces de modelos que van apostando como mucho a lo individual, y capaz que no a esto de poder desarrollar lo grupal y lo comunitario como una forma y un modelo de vida, ¿no? La otra, y ya estamos ahí terminando, y bueno, y en este caso nosotros también ahí en este trabajo nos posicionábamos no solo como universitarios, sino también como militantes antimanicomiales, y bueno, y darnos cuenta que la extensión también, por eso ponemos ahí, ¿no? Que esta tarea implicó orientar la extensión también como una forma de salir del encierro, ¿no? De no solamente, y ahí está la filosofía fuertemente presente en esto de no solamente el encierro de las paredes, sino a veces los encierros mentales en los que entramos, que el miedo es buena compañía para esto de los encierros, y cómo podemos abrir, digamos, estos caminos y generar otras cosas para poder, bueno, por lo menos sortear situaciones tan difíciles como las que nos tocó vivir a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que poníamos ahí es que la locura pudo hacernos pensar también y activar otras cosas en relación a la pandemia que no estaban siendo consideradas por las autoridades y los medios hegemónicos, y que no cubrían también, como ya vimos, las poblaciones que estaban en encierro o en condiciones de calle, en doble encierro, vamos a poner, ¿no? Y bueno, entonces este proyecto, una de las cosas que nos permitió, y bueno, y el trabajo en general que se hace, es identificar las problemáticas de las personas en situación de calle en torno a la indicación de quédate en casa, que ahí aprovechamos
Vieron que en el video había gente que nombraba, bueno, a Urbano, que es otro de los dispositivos que trabaja mucho en calle, al colectivo Ni Todo Está Perdido, bueno, como a muchas personas que también hicieron posible visibilizar esto. Trabajar con organizaciones sociales y la propia universidad para poder dar respuesta a las demandas, en este caso de este colectivo. Visibilizar las estrategias de sobrevivencia y generar prácticas de alerta ante la posible violación a los derechos humanos. Les cuento esto, pero Willy ya lo decía, en relación también fue muy duro en algunas salidas al aire que algunos participantes como Willy hicieran un llamado a que la gente siguiera tirando basura, basura y comida en las volquetas, ¿no? Como decía, ver esa situación de decir, bueno, gente, está todo bien, pero sigan consumiendo porque hay gente que vive de esto, ¿no? O sea, o que sigue sobreviviendo en estas estrategias en relación a eso. Y eso, bueno, pasa y pasó en nuestro país. Y bueno, y cuidar la salud mental tanto de los participantes del colectivo como de su red de influencia fue muy importante también para mantener esto. Y bueno, para terminar, y así podemos intercambiar aunque son unos minutitos, bueno, después de toda esta grisura, se empezó a ver el sol y los colores y otras voces, pero bueno, creo que también es parte de esto del trabajo que ahí José nos puede contar un poquito más, pero tiene que ver con esta también producción colectiva y darle distintos formatos para poder, bueno, seguir a pesar de las circunstancias, produciendo vida y colores, que está bueno. No sé, José, si querías contar algo, si no, le damos paso ahí a la gente y... Ay, se colgó, ¿no? Quedamos. ¿Ya, José? Ahí. Perdón, tengo el internet medio inestable y no escuchaba. Bien. Bueno, tenemos unos minutos, 10 en punto, tenemos que dejar la sala para dar paso a la siguiente actividad, pero podemos recibir preguntas, comentarios, reacciones a esta presentación. A mí me gustaría compartir con ustedes que en el acto de apertura de este evento, el otro día se hablaba de ese espacio que ocupa lo interdisciplinario, ¿no? donde trabaja lo interdisciplinario. Se decía ese espacio que queda entre medio o espacio intermedio, que no es de nadie y que es de todos a la vez, ¿no? Y ahora durante el video se me representó la misma imagen que me generó esa expresión para hablar de lo interdisciplinario, ese espacio de vida de las personas que están en situación de calle, que es ese espacio de lo colectivo, que es ese espacio que no es de nadie, pero es de todos, ¿no? Y cómo sentir la interpelación de cómo se vivió tan fuerte durante la pandemia un debate muy tirado hacia un extremo de la realidad, de los modos de vida, digamos, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, entre, bueno, el quedarse en casa o el no quedarse en casa como una reivindicación máxima a la libertad, digamos, así, ¿no? Haciendo uso de los máximos derechos, pero sobre todo bienes individuales, ¿no? Y cómo desde no hubo visibilidad de toda esta otra realidad, ¿no? Que es lo que nos ocurre tan a menudo, ¿no? De toda la población más históricamente vulnerada y que nos cuesta muchísimo ver, y cómo allí existe una realidad de vida de la cual somos partícipes directa o indirectamente como sociedad, y que nos dice muchísimo, ¿no? Como en ese momento de
de extremo despojo de tantos procesos colectivos, sociales, urbanos, ¿no? Quedó en evidencia esa trama que no está pensada para otra cosa, pero sostiene, ¿no? La volqueta, el baño de la terminal, la biblioteca, la iglesia, ¿no? Entonces, me quedo como uniendo esas dos cosas, ¿no? De lo interdisciplinario y ese espacio como escenario de vida y como estrategia de sobrevivencia, que como universidad creo que tenemos ahí un espacio, valga la redundancia, donde pensar más, trabajar más, aportar más, porque necesitamos construir nuestro territorio urbano, digamos, con más solidaridad, ¿no? Y asumiendo que ese espacio colectivo en realidad lo necesitamos todas las personas y en cualquier momento. Creo que esta situación extrema lo que hizo fue mostrar en evidencia cómo ese espacio sostiene, ¿no? Pero en el día a día, cualquier persona, tenga casa o no tenga casa, se beneficia enormemente de eso. Uh-huh. Bueno, no abunda demasiado sobre la salud mental, que es una cuestión clave de este asunto, pero creo que esto nos interpela mucho más allá de la salud mental, ¿no? Creo que es sobre la trama. No tenemos Sí o sí, pero está buenísimo porque creo que ahí hay una perspectiva que nosotros sostenemos que tiene que ver con esto de lo colectivo y lo comunitario, ¿no? Para poder hablar de salud mental con otros. Y para eso me parece que está buenísimo esto que traías vos de facilitar. Me hiciste acordar ahora cuando esto del choque, la paradoja de ver, por ejemplo, en la universidad con estos enormes edificios vacíos, ¿no? Y sin embargo, cuando el rector en febrero del 2021 puso al servicio de las organizaciones, ¿no? Los locales universitarios, para nosotros fue ¡ay, claro! ¿No? ¿Por qué no? También es nuestro, esto que vos decías, pero que también tiene que ver con a veces lo dejamos en esta cosa más individual y sin embargo yo creo que esta salud mental pensada más colectivamente también tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La solidaridad, el poder ver al otro y poder integrar diferentes culturas y realidades, disciplinas y bueno, ir produciendo la vida en el entre, como decías vos, que me parece que es re lindo. Estamos ahí en la hora, no sé si alguno más ahí, pero nos vamos a tener que ir para dar paso a la otra mesa. Pero igual muy, muy agradecidos y agradecidas por poder intercambiar, que esto también es un ejercicio que nos ayuda un montón, ¿no? Del sistematizar, intercambiar, pensar juntos. Mucho. Yo les invito a pasar el aviso de dónde está ubicado ahora el local de Vilar de Vos y el horario de la Fonoplatea, porque es un espacio abierto para que podamos ir en cualquier momento. ¿Sí? Muy bien, estamos en Ituzaingó 1600, esperando volver a nuestro local. Tendríamos 2 locales después de la pandemia, ese sería el resultado de la pandemia. Pero bueno, por ahora estamos en Ituzaingó 1600, nos pueden seguir en las redes también, y los sábados está abierta la Fonoplatea ahí, así que este sábado tenemos a las Milongas Extremas, así que los que quieran ir a verlos en vivo, hay música cada 15 días y entrevista central que nos permite pensar, y bueno, y toda la programación de y los Vilar viernes sale el boletín digital. Y los viernes sale el boletín, así que en un ratito pueden estar atentos, que sale semanalmente. ¿Hora, Cecilia? El boletín. ¿Hora que abre la Fonoplatea? De 9:30 a 1:30 de la tarde, por allá por Ituzaingó, en Ciudad Vieja. Ya se dan un paseo por la Ciudad Vieja, que está preciosa, y hay una vida colectiva más allá de lo que los medios también cuentan, que parece que es otra realidad. La verdad que está muy lindo ir para allá. Y si no llegan, se sintonizan por las redes. Ahí está. Nos vemos en Vilar de Vos y seguimos en el Congreso. Muchas gracias.